Ha surgido una hipótesis que dice que parte de la derrota del PRI tiene que ver con la iniciativa del presidente Peña Nieto de proponer que los matrimonios sean legales entre homosexuales en todo el país. ¿La Iglesia cómo lo ve? ¿Esto podría ser cierto? Consideramos que sí, en el sentido de que una vez que se dio a conocer esta iniciativa, los diversos obispos en sus diócesis, en sus lugares, empezaron a mostrar esta inconformidad y a alentar a sus fieles laicos a que mostraran también ellos su oposición, su descontento, y se hizo un trabajo muy intenso, sobre todo, qué curioso, en redes sociales, ¿no? Pero lo mismo los semanarios católicos, por ejemplo, yo dirijo uno, desde el inicio hemos estado abordando el tema. Desde la fe. Desde la fe, mostrando nuestra inconformidad, en fin. Entonces, cierto, fueron 3 semanas solamente, es muy poco, ¿no? Pero yo sí vi una organización como nunca la había visto. El ánimo de los votantes fue un elemento más, no el único, por supuesto que no, porque se tienen otros elementos que son muy claros, por ejemplo, la corrupción, que en México es escandalosa, ¿no? La inseguridad, seguimos una sociedad secuestrada por el crimen organizado, la violación a los derechos humanos. Ha sido vergonzosa la actuación del gobierno y a cada rato nos llegan recomendaciones que nos llenan de vergüenza. La última es muy grave, incluso se habla de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. La pobreza, la economía mexicana va en picada, ¿no? Prácticamente hemos tenido una devaluación de nuestra moneda. En fin, son muchas cosas, y sobre todo quizá también la impunidad y el cinismo de políticos sinvergüenzas, que sin ningún escrúpulo roban los recursos que van destinados todavía peor para la gente más pobre. Creo que es un cóctel de situaciones, y la inconformidad con esta propuesta fue un ingrediente más de ese cóctel que llevó al debacle, al descalabro tremendo del PRI. ¿No le está ayudando la Iglesia al PRI? Al contrario, o sea, no lo está atacando, le está ayudando diciéndole: no es por tu ineficacia, tu corrupción, tu falta de seguridad, es por un moralismo. Bueno, yo dije que era un cóctel. Pues yo lo que digo es que el otro factor sin duda influyó, sin duda tuvo un porcentaje, no sabemos cuánto, pero por supuesto no es el principal. Eso creo que a todos nos queda claro, y la Iglesia misma debe ser honesta, ¿verdad? No podemos aquí hacer una demagogia. No sería válido, no sería ético, no estamos diciendo que fue a causa de esto, sino que fue un elemento más que influyó a los otros que son mucho más graves. Me preocupa que cuando se dice que esta iniciativa de matrimonios entre homosexuales para que sean legales en todo el país influyó en el voto, se le quite responsabilidad a quienes la tuvieron. Y quienes la tuvieron son los gobernantes priistas o panistas o perredistas que no fueron capaces de dar gobernabilidad, eficacia política, transparencia, y que fueron corruptos. Se ha vuelto una cultura de corrupción, de impunidad entre la clase política, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no, ni les quitamos responsabilidad, claro que no, al sinvergüenza le decimos sinvergüenza y al ladrón, ladrón. Y es lo que han sido muchos de estos gobernantes. Nosotros en la editorial decimos, no ganaron los mejores, sino se optó por los menos peores, ¿no? Y no tampoco pueden estar tan contentos, somos la mejor opción, la menos peor quizá, ¿no? Entonces, es decir, entre dos escogieron al menos malo, ¿no? Pero tampoco, por ejemplo, el PAN está para estar de grandes plácemes, porque ellos tampoco cantan malas rancheras, como decimos, ¿no? Cuando usted dice vamos a continuar defendiendo estos valores, ¿esto significa que para el 2018 hay alguna...? Si la propuesta no se retira, como hemos pedido nosotros y los fieles laicos, ¿verdad? Por supuesto que sobre todo nuestros fieles laicos sin duda harán una gran lucha para ir contra esta propuesta y contra quienes la apoyen. ¿Entre los poderes o entre los representantes de los poderes políticos y de la Iglesia están en malos términos desde hace algunos meses? El que presenten una iniciativa como de este tipo, pues sí, yo voy a usar una palabra muy fuerte. La Iglesia se ha sentido traicionada. Estamos muy dolidos, muy sentidos, muy desconcertados. ¿Pero por qué traicionados? Porque antes sí estaban del lado de ustedes desde el punto de vista de valores. Al menos no atacaban nuestros principios, ¿no? Al menos no estaban en un ámbito de destructivo de estos valores morales que son propios de la Iglesia. Ahora lo están haciendo y eso nos preocupa mucho, y por supuesto no pensamos quedarnos quietos, ¿no? Hay algo que decía Rosario Robles, y esto es lo último, la semana pasada en una entrevista.
ella decía, es que es algo que no le compete a la Iglesia, porque no estamos hablando de unos derechos religiosos. Las personas homosexuales no quieren ir a casarse a la Iglesia, lo que quieren es tener el derecho a tener legalmente un matrimonio si así lo desean. Bueno, y tiene razón. la señora Rosario Robles, con la fama que tiene tan espantosa y todo el desastre que hizo, no tiene ninguna autoridad para hacer una opinión de tipo ética. Yo creo que de entrada... Pero es justamente, padre, eso, es que no lo hace desde el punto de vista ético, sino dice, esto es un asunto que compete discutir en el Congreso. Las leyes tienen un sustrato ético, tienen una base ética, no puede haber leyes que no tengan ética. Una ley que no tenga ética es una ley inmoral. Lo que significa que la Iglesia, en este sentido, no dejaría esta discusión al término legal que corresponde al Congreso, sino que va a involucrarse porque lo ve desde el punto ético y moral. Por supuesto, y además, a ver, el matrimonio que estamos defendiendo no es el matrimonio religioso, porque nos queda muy claro que en el ámbito religioso, al menos en la Iglesia Católica, imposible. O sea, no podemos casar a personas del mismo sexo porque, vamos, contradice profundamente la naturaleza del matrimonio religioso, ¿no? Lo que estamos defendiendo es el matrimonio civil. El matrimonio que plasmó la Constitución del 17 y todavía más atrás, no es el religioso no está a discusión, está a discusión el matrimonio civil, que se le quiere cambiar su naturaleza, sus fines. Si se quiere buscar una figura legal para darle todos estos derechos semejantes al matrimonio, pues que se busque. En la Iglesia no podrá oponerse a eso, pero no se le llame matrimonio porque no es un matrimonio. El problema es la palabra. No solo la palabra, o sea, es el concepto en sí mismo, pero para empezar, respetemos la palabra.